Bienvenidos, estimados estudiantes, a su materia Ética y Valores. Hoy comenzamos con la unidad número 5 y trataremos sobre los enfoques teóricos de la moral. Ahora, lo primero para ver es el objetivismo moral y comenzaremos viendo qué es lo objetivo. Si miramos esta imagen, podemos observar que es una galería, que hay una iluminación, que hay personas. En la siguiente imagen podemos ver una persona del sexo femenino frente a 3 cuadros. Ahora, ¿qué es lo que no podemos observar y lo que no podemos inferir? Las situaciones, ya que nosotros creemos, por ejemplo, es decir, esa persona está sentada porque no le gustan las pinturas, o están sentadas porque están cansadas, o están sentadas porque pasaron mala noche y le duelen las piernas. En fin, no podemos decir aquello que no podemos comprobar hasta que nos lleguemos a ellas y preguntemos por qué están sentadas y dirán su parecer y por qué están sentadas. Ahí entonces obtendremos de esa observación que hemos hecho una respuesta objetiva. Lo objetivo es aquello que se puede comprobar, aquello que es visible, palpable, tangible para todos. Igual con la siguiente imagen. Podemos ver que hay 3 cuadros, pintura, y hay una señora que está frente de ella. Pero no sabemos si está tomando notas, si está observando, si está con el teléfono, porque no podemos mirar del otro lado. Entonces, hay que dejar en cuenta y claro que hay que ser objetivo al momento de observar una acción. Ahora, decir que un hecho es objetivo o que algo tiene una existencia objetiva equivale por lo general a decir de que el hecho de darse o su existencia no es derivativo del hecho de que se piense que existe. Si recordamos las imágenes, lo objetivo es lo que está frente a nuestros ojos. No es que yo estoy pensando, no es que yo creo, no es que... Entonces, es algo que tiene que quedar claro para el momento después, posterior de hacer un juicio de valor. Nicholas Hartmann, que se ha dedicado a la filosofía y a la filosofía ética, dice que una vez que el hombre ha aprendido un valor, una vez que sabe que la fidelidad, el ser de fiar, la justicia, etc., son valiosos, ya no puede olvidar estos valores. Y si obra contra ellos, se carga de culpa y su conciencia le acusa. Aquí podemos ver el verbo aprender, que es un verbo que lleva H, no es que lo escribí mal. ¿Y por qué le coloco este verbo aquí? ¿Por qué hago relación con el verbo? Porque Harm hace referencia a aprender. Aprender es cuando el objeto conocido empieza parte del objeto o del ser que lo conoce. Es decir, cuando el valor, la persona lo conoce, los valores o los valores no existen, los valores existen. El bien siempre será el bien. Si hay gente que no hace el bien, no quiere decir que el bien dejó de existir. Igual la justicia, igual la verdad, igual cualquier valor que ustedes tengan a bien recordar en este momento. Siguientes imágenes. Vemos una figura, parece una estatua, puede ser una pintura, y está en una posición donde coloca su labio en el mentón. Vemos un camino que da una vuelta y se pierde de nuestra vista. ¿Por qué hago referencia a estas imágenes? Porque tienden a interpretación. Si hubiera dicho una esfinge de una mujer o de un hombre, no tengo la estatua frente de mí completa para ver si es mujer o es hombre. No sé si el camino sigue o no. Eso es suposición. Y eso entraría en el subjetivismo. Entonces,
¿A dónde queremos llegar con esto? Al hecho de definir y esclarecer lo que es lo objetivo. Y hay dos tipos de objetivismo, que es el naturalista y el no naturalista. El naturalista cree que los valores, deberes, etc., son fenómenos naturales detectables mediante la introspección, la percepción o la inferencia científica. Es decir, existen y la persona mira hacia adentro y encuentra en sí la bondad, la justicia, la verdad, la belleza. Mira alrededor y puede descubrirlo. O hace una evaluación o establece un test o hace un estudio etnográfico y ahí puede ver que descubre los valores porque forman parte de la naturaleza. Esa es el tipo de objetivismo. Ahora, el otro tipo de objetivismo, que es el no naturalista, cree que los valores u obligaciones o cualquier otro que sean considerados como los más básicos de la ética existen independientemente de cualquier creencia acerca de ellos, aunque su existencia no dependa de cualquier hecho ordinario detectable de los anteriores modos, sino que puede ser revelada a la intuición ética como algo que está en una relación necesaria, aunque no analítica, con los fenómenos naturales. Entonces, el naturalista dice que los valores y deberes están en la naturaleza. El no naturalista habla de que existen, pero no necesariamente tienen que ser detectables y que van a ser revelados por la intuición ética, es decir, en una relación con otro fenómeno, como una causa y efecto. Si tal acción se hizo es porque existe el bien. Si tal acción se hizo es porque existe la verdad. Ahora bien, el subjetivismo es la doctrina que define los enunciados éticos como simple reflejo de los sentimientos del hablante. El subjetivismo tiende al relativismo, que es algo muy en día. Entonces, es algo tan sencillo para que ustedes lo definan, que el subjetivismo es ver que un hecho es bueno o es malo según la mirada de la persona que lo dice o que lo hace. Es decir, si yo considero que eso es bueno, va a ser bueno. Si yo considero que eso es malo, va a ser malo. Eso es el subjetivismo. Cuando se habla del subjetivismo, se cae en un total relativismo y pierde lo absoluto o el carácter absoluto que tiene los valores. El siguiente punto a exponer son los métodos de la ética. La ética, como disciplina filosófica, tiene una metodología para acceder al fenómeno o al hecho que se va a evaluar, que en este caso el objeto de estudio, como recordamos de la primera clase, es la moral. Ahora bien, su objeto de estudio es la moral, y la moral que tiene que ver con los actos y los comportamientos humanos, son todos aquellos comportamientos o actos que llevan a la felicidad. Ahora bien, para entrar en la metodología de la ética, hay que prestar atención detallada y firme manteniendo la fidelidad del hecho, es decir, que se diga tal cual las cosas pasan. Recordamos entonces lo que acabamos de ver. Hay que ser objetivo. No entra yo pienso que, yo siento que, no. El hecho en sí. Lo siguiente, ¿cómo vamos a acceder al fenómeno? A través de la observación. Posteriormente, se observa, se hace una pausa y se evalúa. ¿Y cuál es el acto de evaluación del hecho? Vamos a juzgar desde nuestra identidad y nuestra cultura el acto y determinar si es bueno, malo, conveniente o inconveniente, adecuado o no adecuado. Desde otro punto de vista, la evaluación también nos permite ver si nuestra cultura, identidad moral y axiología son correctas y adecuadas a nuestra ética y los cambios sociales en nuevos conocimientos. Supongamos que vemos que un hecho que en nuestra cultura es tomado por bien, nosotros lo miramos desde afuera y lo evaluamos. Hay culturas donde está permitido que las mujeres no tengan participación política, o que las mujeres no tengan derecho a estudiar, o que las mujeres no tengan derecho a una libertad económica. Desde el punto de vista, desde nuestra cultura,
podemos analizar el hecho y decir, eso creo que no es conveniente. Bien, ¿por qué? Porque basado en los derechos de la mujer, que es igual frente a la ley que el hombre, podemos concluir a través de una evaluación ética que eso no está bien. Ahora, ver un hecho, por ejemplo, como la pena de muerte, que en algunos países está aprobado, nosotros lo analizamos desde nuestra cultura y vemos que toda persona tiene derecho a la vida y toda persona tiene igual de dignidad. Entonces, como la muerte de una persona que ha cometido un crimen no exime a, la persona de culpa, ni arregla, ni mejora el daño cometido. Entonces, eso hace, cuando se hace una evaluación así, hace que la percepción de la persona cambie, tenga nuevas inferencias y aumente en sus conocimientos. Ahora, ¿qué es la percepción axiológica? La axiología es la parte de la ética que estudia los valores. Consiste en determinar en todas las personas que estuvieran involucradas en los hechos sus valores y sus antivalores y tratar de esta forma comprender el porqué de sus actos. Cuando hablamos del porqué, como está escrito aquí, significa cuáles fueron las causas que originaron el hecho. Cuando una persona actúa, responde a unos valores personales o unos antivalores que para ellos tienen valía. Si pensamos en los grupos criminales, tener un buen robo significa un triunfo o éxito, pero eso es un antivalor, porque le están haciendo daño a otra persona. Pero eso hace que el que está haciendo el mal se sienta bien. Entonces, siguiendo en esta idea, podemos observar que los antivalores que se convierten en valía para esas personas también son determinantes para su conducta. Cuando nosotros vemos un hecho, observamos un hecho, tenemos que hacer desde la percepción axiológica esa inferencia, es decir, determinar cuáles son los valores o antivalores que tuvieron en el hecho para que las personas actuaran de cierta forma. Como método se une la ciencia y la racionalidad a través de la observación y la evaluación. ¿Qué va a permitir en este método? Evaluar las actuaciones para llegar a determinaciones, jugar los actos de otras personas y determinar si estos actos afectan a otras personas, argumentar en contra de conductas reprochables e identificar las conductas dignas de seguir de ejemplo. Miramos bien que no es solamente ir siempre contra lo negativo, sino también poner frente a todos aquellas acciones que son buenas y que son dignas de marcar el camino para otros. ¿Cómo se realiza este método? A través del método inductivo, que es ir desde lo mayor hacia lo menor. Es decir, observar todos los hechos en un gran número de personas y de hechos morales, luego compararlos entre los que son comunes para llegar a conclusiones e inferir principios éticos y filosóficos. Eso se establece en la ciencia experimental, en la biología y en la filosofía. El otro método es el método deductivo, que implica la deducción de procedimientos desde lo particular hacia lo plural, hacia lo macro. Entonces, desde ahí surgen normas morales que se establecen como principios universales, verdaderos y eternos. Y por último, el método fenomenológico, que su promulgador fue el filósofo Edmundo Husserl, y es a través de acercarme al fenómeno. El fenómeno es el objeto en sí. Y este fenómeno que se presenta frente de mí, que va a ser un hecho moral, yo puedo evaluarlo directamente en cuanto entro en contacto con él o indirectamente en cuanto entro en contacto por las consecuencias que ha originado o por lo que implica un beneficio o daño colateral.
Y así terminamos la unidad número 5, donde hemos visto los temas de el hecho objetivo en la moral, el subjetivismo y también el método en la ética. Espero que esta unidad les ayude bastante al momento de generar conclusiones en su día a día cuando observan hechos y acciones morales.